Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El final de la Guerra de los Clones, vista en La Venganza de los Sith y la serie de Clone Wars, trajo uno de los eventos más devastadores para la Orden Jedi con la ejecución de la Orden 66. Un comando mental implantado en los chips inhibidores de los soldados clones del Gran Ejército de la República que dictaba que todos los Jedi con los que habían combatido e incluso entablando profundas relaciones de amistad eran ahora traidores al régimen y por eso debían ser ejecutados. Esto provocó a lo largo de toda una galaxia que cerca de 10.000 Jedi fueran eliminados en pocos minutos y que el resto de los caballeros supervivientes a la primera purga fueran perseguidos por los propios soldados clones del ahora Imperio y también por los esbirros del lado oscuro ligados al propio Darth Sidious. Sin embargo, tanto en el canon actual como en el antiguo universo de Legends Masters, no todos los soldados clones ejecutaron de forma violenta la Orden 66, sino que algunos pocos clones, por varias razones de su propia conciencia o diferentes circunstancias, desobedecerían la mortal orden que los haría actuar hechizados para atentar contra la vida de los Jedi. Y en este caso, Master, son apenas un puñado de 13 casos de clones los que lograron no ejecutar la Orden 66. Solo 13 casos de los más de 6.2 millones de clones que se produjeron durante la guerra. Básicamente raras excepciones a la regla, siendo en este caso 6 del universo de Legends y otros 7 casos del canon actual. Es por eso que revisaremos brevemente cada uno de estos 13 casos que componen a todos los clones que desobedecieron la Orden 66. Y en primer lugar, entrando enteramente en puros casos de Legends, tenemos al equipo Ion, un escuadrón de clones comando compuesto por 4 clones, el Capitán Climber y los clones Trace, Raz y otro clon de nombre desconocido. Ellos combatieron en la guerra al lado del general Jedi Rohan Shrine durante la batalla de Dekon y Moidia. Cabe señalar que el Capitán Clon Climber tuvo cierta amistad con el general Shrine, hasta que hacia el final de la guerra terminaron participando en la batalla de Murkana cuando se ejecutó ahí la Orden 66. Pero sorpresivamente el equipo Ion se negó a ejecutar la Orden 66 en 3 Jedi que estaban ahí: Rohan Shrine, la Sabrak, Bol Shatak y su Padawan humana Oli Starstone. Y los clones se negaron a ejecutar la orden que venía de Palpatine porque creían que era una falsa señal enemiga. En este sentido, los clones actuarían de forma muy similar a como Kalani, del lado de los separatistas en Rebels, se negó a pagar a sus droides de batalla creyendo que era una trampa. Lo mismo harían los clones del equipo Ion no matando a sus Jedi. Y aquí tenemos que recordar que los clones comando, como ellos, tenían mayor grado de independencia y pensamiento que el promedio de un clone trooper. Aunque claro, esto no quiere decir que todos los clones comando no hayan ejecutado la Orden 66. Lo curioso es que los 4 clones del equipo Ion salvarían a los Jedi de ser aniquilados de una trampa que les pondría el comandante clon salvo. Y gracias a esto los Jedi escaparían, aunque a final de cuentas Darth Vader terminaría matando a 2 de estos clones comando, escapando de ahí únicamente el Capitán Climber y el clon Trace. Es así que en nuestro segundo caso tenemos a los clones comando del Escuadrón Omega, un grupo de élite que servía para hacer operaciones nocturnas durante la guerra. Este grupo estaba integrado por 5 clones, su líder el clon Niner, además de los clones Darman, Atin, Fai y Kor. Y estos clones combatieron casi durante toda la guerra en múltiples operaciones encubiertas hasta la batalla de Coruscant, colaborando también en numerosas ocasiones con la Jedi humana Etain Turmukan. Pero dados los años de la guerra y lo mucho que tendrían en común, el clon Darman y la Jedi Etain evolucionarían su relación hasta tener literalmente una relación sentimental. Algo que hizo a la Jedi no solo romper el código Jedi, sino hasta cuestionarse si debía seguir el camino dentro de la Orden, ya que Etain quedaría embarazada del clon Darman y ella tendría el hijo en completo secreto inclusive del clon, por lo complicado que esto era para un Jedi en estos tiempos. Así que con este contexto, cuando llegó la ejecución de la Orden 66, era más que obvio que Darman no la ejecutaría porque amaba a la Jedi, y es por eso que todo el Escuadrón Omega se les uniría, decidiendo todos desertar de las filas del Ejército de la República junto con el instructor mandaloriano Kal Skirata. Sin embargo, la sorpresiva Orden 66 lo cambió todo antes de ejecutar sus planes, ya que Tain será asesinada en Coruscant en la operación nocturna cerca del Templo Jedi. Es así que con la Orden 66 el Escuadrón Omega se desintegraría, con un Niner herido y los clones Atin y Kor huyendo hasta Mandalore con Skirata, mientras que Fai moriría.
Aunque para Niner y el enamorado Darman el destino sería mucho peor, ya que no solo perdería a su amada Jedi y no sabría de su hija, sino que el Imperio Galáctico los absorbería y serían obligados a permanecer como un escuadrón más de los clones comando en la famosa Legión 501 de Vader, donde ahí se les obligó a seguir capturando a los Jedi supervivientes. En tercer lugar, tenemos también en el universo de Legends al Capitán Ordo Skirata, un clon de élite ARC que sirvió en numerosas misiones durante la guerra, pero que siempre cuestionó los métodos de los Jedi usándolos como carne de cañón, o incluso también cuestionando su propio envejecimiento avanzado tratando de evitarlo. Lo que en realidad todo esto lo volvió en un clon cada vez menos leal para su propósito original como un miembro más del ejército republicano. Es así que un tiempo cercano a la Orden 66, Ordo ya tendría planes bastante avanzados de desertar del ejército de la República, buscando claro su propia supervivencia para no envejecer tan rápido. Y de hecho, justo ese trágico día, cuando pensaba desertar mientras se lavaba los dientes, recibió el mensaje de Darth Sidious con el siniestro comando. Sin embargo, en lugar de ejecutar la orden, Ordo se quitaría su armadura y copiaría todos sus datos a una nueva armadura mandaloriana que tendría, negándose así a ejecutar la orden. Aunque Ordo sería un tanto errático tras la Orden 66, ya que por ejemplo dejaría su suerte a un herido general Arli Gansei después de hablar con él acerca de cómo los Jedi habían intentado deponer a Darth Sidious porque este en realidad era el Lord de los Sith que controlaba la República. Aunque también ahí Ordo Skirata intentaría ayudar al Escuadrón Omega y a la Jedi Etain Turmukan tras la Orden 66, aunque a pesar de sus intentos no lograría resucitar la herida mortal de la Jedi, por lo que Ordo terminaría dejando el ejército y refugiándose en el planeta Mandalore. Es así que llegamos al cuarto caso, el clon ARC Alpha 26, mejor conocido como Mace, el cual curiosamente sirvió bajo las órdenes del capitán Ordo Skirata, aunque teniendo serias diferencias con él al punto que Skirata en una cierta ocasión lo golpearía brutalmente para que obedeciera a los Jedi. Esto sería clave porque desarrollaría un cierto odio hacia Skirata, aunque en este caso Mace fue un clon que estuvo la mayoría del tiempo en Coruscant ayudando al general Jedi Arli Gansei, a quien Ordo Skirata, como vimos previamente, dejó a su suerte herido durante los sucesos de la Orden 66. Pero durante la guerra, Mace no perdió el tiempo, ya que fue un ávido lector y desarrolló fuertes opiniones políticas sobre el estado de la República. Claro, esto propició que no fuera un fanático del populista que era en realidad Palpatine, aunque tampoco pensaba en la intervención Jedi dado a que estos guerreros no eran elegidos por nadie. Es así, con este contexto, que el clon Mace estaría en Coruscant durante la Orden 66, y entonces se encontraría con Ordo Skirata y el general Arli Gansei, quien estaría mortalmente herido y tumbado en una silla, quien estaba explicando todos los eventos que llevaron a la purga y cómo Palpatine en realidad se había revelado como el Lord de los Sith, Darth Sidious. Por eso los Jedi lo habían intentado deponer, ocasionando todo el caos. Y en este caso, el clon Mace le preguntaría al clon Ordo qué rayos eran los Sith, y el capitán simplemente respondería yéndose de la sala que eran exactamente lo contrario a los Jedi. Así que el clon Mace, teniendo ya mucho más contexto de la situación y con su propia conciencia, simularía que arrestaba a un mortalmente herido Jedi. Esto mientras él le pediría que lo ejecutara porque sabía cómo lo torturarían. Sin embargo, Mace le dispararía para que Ordo a la distancia pensara que el Jedi había muerto por su propio blaster, aunque en realidad el clon Mace fallaría a propósito sabiendo que el Jedi de cualquier forma moriría. Así que este clon tendría clemencia y desobedecería a la Orden 66, para así más tarde también desertar hasta el planeta Mandalore. En quinto lugar tenemos el famoso caso del envejecido clon CT-1707, mejor conocido como Able, un clon trooper que peleó únicamente en la primera parte de la Guerra de los Clones al mando de la general Jedi Shaak Ti. Sin embargo, durante el primer año de la guerra, su Lat Gunship sería derribada en el planeta Luban Minor. Esto en un enfrentamiento en contra de los separatistas, y él y su escuadrón quedarían completamente en el olvido en ese planeta con sus armaduras de la fase 1. Y debido al haber caído en un planeta completamente remoto y sin la posibilidad de comunicarse con él, la Orden 66 no se activaría en el clon Able, hasta que aproximadamente 20 años en el futuro, Able sería encontrado por casualidad pura cuando el Imperio y los rebeldes liderados por Luke Skywalker se encontrarían en una batalla justo en ese planeta donde había caído el clon. Y en un principio Able
pensaría que se trataba de las guerras de los clones y por su parecido con los Stormtroopers pretendería unírseles. Sin embargo, estos de inmediato creerían que era un truco rebelde y le dispararían al clon. Pero más tarde, gracias a Luke Skywalker y al comandante Narra, Abel podría entender de su propia voz lo que había pasado hace más de 20 años con la guerra de los clones y todo el plan de los Sith que habían convertido la República en el Imperio. Es por eso que al ver que Luke era un Jedi, le juraría lealtad como antes también había seguido a la general Shaak Ti. Así que Abel sería uno de los pocos que terminarían siendo fieles a sus principios, convirtiéndose a partir de esa batalla en un líder rebelde y en uno de sus estrategas en medio de la Guerra Civil Galáctica. En sexto lugar tenemos al clon Hope 147, de quien su nave, un Torrent B-19, sería arrasada durante el final de la guerra y quedaría varada en el espacio hasta cierto tiempo después de haber sido ejecutada la Orden 66. El clon Hope 147 estaría inconsciente, pero sería salvado por un transporte rescatista que operaba ahí el capitán humano Hoyle, quien curiosamente tenía varios droides de combate B-1. Así que Hope 147 caería capturado y sobreviviría del desastre que era su nave únicamente por su sistema de soporte vital. Así que tiempo después, cuando despertaría, atacaría a los droides de batalla pensando que la guerra continuaba. Pero más tarde, el capitán, teniéndolo como prisionero, le explicaría que lo había salvado y que ahora los clones estaban muy ocupados matando Jedi con la Orden 66. El clon, pues, no sabía absolutamente nada de esto por haber estado inconsciente. Pero curiosamente, este clon se encontraría con una Padawan y un grupo de jóvenes Jedi supervivientes que habían sido rescatados por la nave del capitán Hoyle para ser transportados de manera segura hasta el borde exterior. Lo curioso es que el clon Hope no atacaría a estos Padawans, y a su vez esta docena de jóvenes Jedi podrían experimentar que todos los clones no eran en realidad malos. Por lo que más tarde, cuando llegarían un grupo de clones a investigar un reporte de que esa nave estaba tratando de salvar Jedi, el capitán humano Hoyle estaría en un serio aprieto. Pero ahí sería el clon Hope 147 que, tras su experiencia en la nave y con los niños Jedi, que le diría al resto de los clones que ya había revisado toda esa nave y que no había en realidad nada ahí porque ese reporte era falso. Así que de esta manera el clon salvaría a este grupo de niños Jedi rescatados por esta nave. En el lugar 7 de esta lista, y entrando en todos los casos que existen en el canon actual, tenemos al desertor clon Cod Lawquane, a quien vimos justamente en la serie de Clone Wars retirado en su granja en Saleucami. Él, pues, decidió abandonar el ejército en una etapa temprana de la guerra, formando más tarde una familia. Lo importante de su caso es que al no formar parte del ejército de la República, al ser un desertor exiliado, no tendría forma de recibir la Orden 66, ya que incluso el propio Capitán Rex no le revelaría a nadie que él estaba exiliado ahí. Así que cualquier otro desertor que no tuviera contacto con el mando del ejército porque no supieran de su existencia o estuviera marcado como perdido, no sería afectado por consiguiente por la Orden 66. Masters. En octavo lugar tenemos un caso bastante particular del canon, ya que todos los clones del último lote de camino, al entregarse en una época tardía post-Orden 66, no se les activaría el chip con la Orden en sus mentes. En este caso son todos esos Purge Troopers o Troopers Inquisidores con corazas negras que hemos visto en los cómics o videojuegos como Jedi Fallen Order, que eran un escuadrón leal al Inquisitorius de Darth Vader. La cuestión aquí es que ellos tendrían como encomienda sí cazar a los Jedi o a cualquier otro traidor al régimen, pero no como fruto de la Orden 66, sino que esta podía ser usada en sus mentes para literalmente convertir la Orden 66 contra sus propios creadores. En este caso, eso exactamente haría el Jedi Ferren Barr durante el asedio a Mon Calamari durante los primeros años del Imperio, donde al verse rodeado por una docena de Purge Troopers y 3 hermanos inquisidores, este Jedi, habiendo estudiado finamente el plan del ascenso de Darth Sidious y la Orden 66, usaría este comando a su favor para que los clones lo obedecieran a él, haciendo con ello que el hechizo se activara únicamente en 10 de los Purge Troopers para no matarlo a él y a su acólita Verla, sino para que dispararan a quemarropa en contra de 3 ex Jedi que se habían pasado al lado oscuro, y esto causaría por consiguiente que solo el 6º hermano sobreviviera a la masacre, terminando herida la 9ª hermana y cayendo muerto ahí el 10º hermano inquisidor, todo porque los clones obedecerían a un Jedi usando a su favor la Orden 66. En el lugar 9 tenemos el caso de la supervivencia del Padawan Jedi Caleb Dume, mejor conocido como Kanan Jarrus. Y debemos recordar, Masters, que él y su maestra Deepa Villava tenían una gran amistad con sus clones, particularmente con el comandante Grey y el capitán Styles. Pero esto, claro, no impidió que ambos mataran a su maestra a los ojos de Dume apenas si pudieran
pudiendo escapar tras la Orden 66. Pero un tiempo después, Gray y Styles atraparían en su nave a Caleb Doom. Pero aquí, antes de que lo ejecutaran, haría un llamado de conciencia a los clones por la amistad que habrían compartido. Algo que parcialmente movería los hilos del comandante Gray y no así del capitán Styles. Por lo que en un golpe de suerte, Caleb Doom volvería a escapar y siendo rescatado por otra nave. Es aquí que se daría una persecución entre la nave de los clones contra el refugiado Jedi. Sin embargo, las palabras de Caleb harían un fuerte eco en el comandante Gray al sentirse bajo un raro hechizo que no lo dejaba pensar por sí mismo. Y se sentiría culpable porque la maestra Vilava había muerto en sus propias manos. Así que aquí el capitán Styles, al darse cuenta que cuestionaba la orden de matar al Padawan Jedi, llamaría a su propio comandante como un traidor. Pero Gray ya había salido del influjo de la Orden 66 en un despertar de conciencia, por lo que así el clon se suicidaría junto con su nave disparando a los controles para dejar escapar a Caleb Doom, lo que permitiría que se pudiera convertir en el famoso caballero Kanan Jarrus. En 10º lugar en el canon tenemos al capitán Rex, a quien al final de Clone Wars vimos que efectivamente sí se activó la Orden 66 en su interior, pero que él mismo trató de resistirse con varias lágrimas en los ojos para no dispararle a Ahsoka Tano. En este sentido, él le daría la clave a Ahsoka a pesar de estar en el influjo de la Orden 66 para que buscara toda la investigación pasada sobre el Clon 5 que había descubierto sobre los chips inhibidores. Y Rex en su caso sí disparó en contra de Ahsoka, pero la Togruta lo rescataría a los pocos minutos y lograría sacarlo del asesino hechizo en el que estaba. Así que Rex sí estaría en el influjo de la Orden 66, pero saldría de ella, para después ser considerado traidor por sus hermanos de la compañía 332, al punto que el capitán Jesse lo removió de su cargo como comandante de la compañía que dirigía a Ahsoka Tano tras el asedio de Mandalore. Aunque claro, a final de cuentas, Ahsoka y Rex lograrían salvarse por el gran lazo de amistad que los unió durante la guerra, apoyándose en las horas más oscuras del final de la República. Es así que por obvias razones nuestros siguientes casos vienen juntos, ya que tenemos al comandante Wolf y al capitán Gregor. Por un lado, Wolf servía al lado del general Plo Koon en Cato Neimoidia cuando la Orden 66 fue ejecutada, así que al igual que Rex inicialmente entraría en el influjo de la Orden 66 y efectivamente sí estaría involucrado de una manera u otra en la muerte de este Jedi. Lo mismo pues pasaría con Gregor en una ubicación desconocida después de creérsele muerto al haberse enfrentado completamente solo a varios droides separatistas en un acto heroico. Sin embargo, Gregor sobreviviría a este hecho, y las historias de estos dos clones durante la Orden 66 es parcialmente desconocida, pero lo sucedido con el capitán Rex siendo el único conocedor de cómo quitarse los chips inhibidores de su mente y todo lo que vimos con ellos 15 años después en la serie de Rebels, viviendo retirados en el sistema Silos, es muy ilustrativo, ya que estas dos cosas indican que en las primeras semanas después de la purga Jedi fue el capitán Rex quien se reencontraría con sus amigos clones y por separado les haría saber del influjo en el que habían estado logrando quitarle sus chips. Es por eso que en su vejez todos ellos tendrían cicatrices iguales a las de Rex. Pero si recordamos la primera vez que los vimos en Rebels, es Wolf quien intenta dispararle al Jedi Kanan Jarrus porque pensaba que los Jedi habían vuelto por venganza, y Gregor aquí, claro, lo imitaría. Pero después sería el capitán Rex quien les diría que recordaran, los Jedi no los habían traicionado, sino que Sidious en realidad los había manipulado. Este hecho prueba del estrés postraumático que vivieron estos dos clones precisamente por sí vivir con el influjo de sus chips hasta que Rex los sacó de sus cabezas. Por eso, Wolf y Gregor podrían servir con los años como rebeldes. Gregor, por su parte, lamentablemente muriendo en la liberación de Lothal, mientras que Wolf, al igual que Rex, podría servir por mucho más tiempo a la causa rebelde. Finalmente, en el lugar 13 tenemos al último de los clones que sobrevivió por pura casualidad hasta los eventos de la tercera trilogía, el clon médico Kix. Y este clon, miembro de la Legión 501, pudo ser testigo de primera mano de cómo el clon Top asesinó a la maestra Jedi Templar cuando se activó la Orden 66 en él incidentalmente. Y sus varias investigaciones entre los tiempos de la batalla de Anaxes y los sucesos previos a la ejecución de la Orden 66 lo hicieron que en realidad supiera la verdad de todo lo que anteriormente le había dicho Cinco sobre que los chips inhibidores eran un medio para manipular a los clones. Sin embargo, antes de que Kix pudiera hablar con otros clones acerca de sus sospechas, él fue abducido por las fuerzas separatistas del clon de Dooku al saber precisamente de las investigaciones que había hecho Kix. Pero antes de ser entregado en el planeta Sereno, fue puesto en una cápsula de estasis en un ciclo criogénico. Sin embargo, la nave separatista fue interceptada por la República, siendo dañada ahí gravemente, por lo que un droide B1 tomaría la decisión de que Kix no debía caer
caer en manos republicanas, y por eso daría un salto al hiperespacio a un sector aleatorio de la galaxia, cayendo ahí hasta el planeta Ponema Terminal, donde Kix, para su desgracia, permanecería enterrado en su frío sueño hasta 50 años después de la Guerra de los Clones. Por eso, pues, la Orden 66 no se activaría en él, por el secuestro y también por el crío sueño. Aunque en realidad sería 50 años más tarde que Sidon Izano y su grupo de corsarios, oyendo acerca de un tesoro antiguo del clon de Dooku, que encontrarían la caída nave de los separatistas en aquel planeta, donde aún seguía dormido en su cápsula un joven clon Kix. Así que al despertar, él les informaría a los corsarios de todo el complot en los chips que él sabía. Pero sin saber cuánto tiempo había estado congelado, le pediría a los piratas que lo transportaran a la República para que le pudiera informar al general Anakin Skywalker y así salvar a los Jedi de su inevitable destino. Claro, Kix terminaría conmocionado conociendo la historia galáctica de los últimos 50 años contada por Sidon Izano y sus corsarios. Así que este último clon superviviente no solo no activaría la Orden 66 jamás, sino que se volvería parte de la tripulación de Izano como un corsario en los años venideros. Curioso, porque al saber que Izano participó en la pelea contra Palpatine en el episodio 9 y estando ahí en los festejos de Ayan Kloss, esto nos dice que también el clon Kix habría ayudado a la liberación galáctica después de todo el dolor de su historia. Pero si también quieres conocer a todos los maestros Jedi que formaron parte del Alto Consejo Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.